Ahora sí. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Hidalgo, soy la gerente de mercado de GBM y pues por acá nos acompaña Sabri Granados, a quien ya pronto lo voy a presentar. Como bien les dije, hoy estamos en un nuevo webinar de GBM en donde pues lo que queremos es que ustedes compartan con nosotros, que ustedes aprendan y que ustedes pues además pues se lleven herramientas para que puedan aplicarlas en el día a día a sus empresas. Eh, Como les dije, el webinar está siendo grabado, así que también pueden compartirlo con las personas que no se conectaron, pueden revivirlo en un futuro momento. Así que, Sabri, si quieres, empezamos a compartir desde ya. Les cuento que estamos en este webinar donde queremos hablar sobre esa inteligencia artificial que está tan de moda, pero hoy aplicado en lo que es la observabilidad. Vamos a descubrir cómo esa observabilidad va a proporcionar esa visibilidad clave sobre el rendimiento de modelos, garantizando el cumplimiento de objetivos de nivel de servicio y acelerando la mejora continua de aplicaciones. Así que para ello contamos con Sabri Granados, a quien también están viendo ahí en pantalla. Sabri cuenta con ya más de 30 años de experiencia en esta gestión de operaciones y durante estos últimos 18 ha sido arquitecto de soluciones de software en GBM y de ese lado entonces ha liderado varios proyectos, perdón, innovadores. Además, tiene ya también más de 20 años de experiencia diseñando soluciones integrales para gestión, monitoreo y optimización de procesos. Esta trayectoria, junto con sus habilidades técnicas, han hecho pues que Sauri y gracias ha sido ese recurso invaluable para cualquier proyecto empresarial. Así que Sauri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Antes de darte la palabra, Sauri, quiero nada más dar, como digo yo, las reglas del juego, en el sentido de que queremos, pues, por supuesto, que la gente nos acompañe, que las personas nos comenten, que participen junto con nosotros y demás. Así que para eso tenemos diversos canales. Uno de ellos es el chat en donde estoy escribiendo un buenos días. Ahí nos pueden ir contando de dónde están conectados, nos pueden ir contando cómo luce su semana con ese jueves feriado del Día del Trabajador. Así que ahí nos pueden estar comentando. Además de eso, les pueden habilitar y levantar virtualmente, como lo estoy haciendo yo en este momento, la manita. Eso va a significar para nosotros que quisieran que les habilitemos el audio si alguno tiene alguna duda, algún comentario que quieren hacerlo de manera verbal. Además de eso, contamos con los emoticones que a mí en lo personal me gusta. Hay uno de aplaudir, hay otro de reírse, otro de sonreír. Pueden también pedirle a Sauri que acelere un poquito el paso, que lo haga más lento, etcétera. Así que pueden ir ahí también. Los invitamos también a probarlos desde ya para que vean cómo funciona. Y bueno, nada, eso es. Los dejo con este webinar, como les dijo, cómo la inteligencia artificial y el machine learning están mejorando la observabilidad. Y para eso, entonces ahora sí, Sauri, como digo yo, la tarima virtual es toda tuya. Creo que estás en mute por aquello. Así que bueno, los dejo Bueno, con Sauri Granados. es que no me dejaba. Buenas, ¿sí me escuchan bien todos? Sí, un poquito, te estamos escuchando un poquito lejos. Si quieres, dale de Ok, nuevo. perfecto. Voy a tratar de acercar más el audio. Ahí está mejor. Ujú. Dale. Ok, gracias. Gracias a todos por el espacio. Voy a tratar de simplificar y explicar un poquito cómo es que hoy estamos introduciendo la inteligencia artificial dentro de las operaciones. Lo voy a resumir en tres grandes temas, ¿verdad? Un segundito. Y estos temas vamos a entender un poquito cuál es el desafío que hoy tenemos en las operaciones y desarrollo, cuál es el objetivo de la observabilidad y vamos a analizar algunos casos de ejemplo de cómo la inteligencia artificial mejora la observabilidad y nos puede ayudar a reducir el MTTR y el MTTD dentro de las operaciones. Entonces, primero hay que entender que a nivel de desafíos, la inteligencia artificial viene a incorporar varios elementos, ¿verdad? Dentro de la inteligencia artificial vamos a encontrar lo que es el machine learning y el deep learning, ¿verdad? Esto lo que nos va a ayudar es, dentro de la observabilidad, a poder automatizar y optimizar los flujos de trabajo, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante y obviamente nos va a poder ayudar a detectar y diagnosticar más rápido, reducir el MTTR y el MTTD, ¿verdad? Y así poder hacer un diagnóstico de problemas, correlación y este tipo de análisis en tiempo real. ¿Por qué?
con este tipo de soluciones y aplicando modelos de inteligencia artificial, uno de los puntos importantes es que vamos a poder capturar el 100% de las trazas y de las tramas. Entonces, con esto vamos a poder tener un análisis con mayor detalle y fluidez de la información. Y esto nos lleva a tres grandes desafíos que hemos tratado de resumirlos, ¿verdad? Que es, por ejemplo, la implementación frecuente. ¿Qué es esto? Hoy por hoy tenemos grandes plataformas, tenemos herramientas de desarrollo de aplicaciones también aplicando modelos de inteligencia artificial, desarrollos autónomos, ¿verdad? Entonces nos permiten que el volumen de desarrollo e implementación sea mucho más rápido, mucho más frecuente. Y obviamente también el mercado, la competencia hace que estos desarrollos tengan que crecer a un tiempo muy acelerado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es parte del requerimiento? Que la observabilidad se adapte, se complemente y permita ese descubrimiento y esa aceleración automática dentro de los entornos desarrollados, ¿verdad? Y así podamos tener en paralelo que vaya creciendo la observabilidad y vaya detectando esos cambios en estas implementaciones frecuentes. Otro de los elementos muy importantes es que a nivel de desarrollo, a nivel de DevOps, tenemos herramientas que me permiten desplegar, ¿verdad? ¿Y qué hace? Que se genere un desgaste por el modelo de incidentes, ¿verdad? Cuando yo despliego muy rápido y no tengo 100% certificadas mis plataformas o estoy implementando nuevas tecnologías, me es muy difícil tener la información a nivel de contexto y no enriquezco la información con todos los elementos que tengo alrededor de mi servicio. Y esto me genera gran cantidad de volumen de problemas y la dificultad de la resolución de los problemas. Y ahí es donde empieza a trabajar la inteligencia artificial aplicándola en la observabilidad. ¿Por qué? Me va a permitir entender y comprender esos elementos y esos riesgos que tengo. Y lo otro, la parte compleja, ¿verdad? Hoy tenemos tecnologías en las premisas, ¿verdad? Tenemos todavía plataformas legadas y también tenemos plataformas que están en nubes públicas y ya no solo en una, sino en varias nubes públicas. Ya no hay un servicio que esté contextualizado o que esté unificado solamente en una nube pública. Entonces aquí necesitamos un enriquecimiento y un descubrimiento automático que me permita mapear las dependencias de los servicios, ¿verdad? Entonces esto me va a garantizar que nosotros vayamos de la mano con los equipos de desarrollo y poderles suministrar información ágil y en tiempo real. ¿Cómo lo podemos entender? Básicamente, ¿cuál es el impacto que hoy tiene a nivel real la observabilidad cuando implementamos plataformas que tienen inteligencia artificial? Primero es el riesgo. Vamos a poder trabajar con una mejora de la disponibilidad de las aplicaciones, porque al poder consolidar y extraer la información en tiempo real de todas las trazas y transacciones, me va a permitir hasta reducir el MTTR en un 52%. Me va a poder ayudar a detectar el MTTD en un 69%. Y obviamente me va a aumentar esa capacidad a nivel de BPS y la disponibilidad de mi servicio. Entonces, reduzco el riesgo. Pero Sabri, de la mano también, sí. perdón, aquí tenemos gente de todos lados, entonces creo que empecemos también por, por explicar un poco las siglas, MTTR, MTTD, porque veo que las vas a seguir utilizando en toda la presentación. Ok, Entonces, perfecto. si Sí, quieres. sí, disculpen ahí. El MTTR es el Mean Time to Recovery or Restore, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que cuando yo tengo la plataforma y tengo esa capacidad de aplicar modelos de inteligencia artificial, me va a recomendar y me va a permitir automatizar la recuperación. Entonces, cuando hay una falla y un incidente, el sistema puede autorrecuperar la plataforma o bien indicarme cuáles son los pasos recomendados. Entonces, el MTTR está asociado al tiempo de recuperación y el MTTD está asociado al tiempo de detección, ¿verdad? ¿Por qué? Al tener toda la plataforma consolidada, nubes públicas, plataformas en las premisas, aplicaciones legadas, microservicios, contenedores y optimización, me va a permitir correlacionar estos datos y poder detectar de una forma más eficaz y eficiente. Perfecto, Perfecto. gracias. Y gracias, Entonces, ahí lo puse en el chat. MTTR, recuperación, MTTD, detección. Otro de los elementos es el ingreso. Como tenemos mayor frecuencia de implementación, obviamente tenemos
gastos de infraestructura. ¿Por qué? Estamos subiendo cargas a la nube, estamos cambiando las tecnologías, estamos implementando nuevos servicios. Entonces, algo que nos va a ayudar y nos va a controlar es cómo se está comportando el despliegue y nos va a ayudar a entregar más rápido el despliegue. Y obviamente de esto va asociado también la eficiencia a nivel de la nube pública, ¿verdad? A nivel del costo y el gasto que estoy teniendo y el aprovechamiento de las nubes públicas, porque voy a estar trabajando con la utilización de las cargas de las aplicaciones y aplicando esos modelos para que el equipo de automatización y la plataforma de automatización pueda mejorar sin afectar la disponibilidad de mis servicios. Y por el otro lado, vamos a tener la eficiencia, vamos a poder mejorar esa entrega hacia las operaciones y las operaciones poder entregar con mayor detalle la información a los equipos de desarrollo. Y esto también formula otro cambio en la cultura, que es empezar a trabajar con toda la parte de DevSec Operation, ¿verdad? Entonces vamos a poder reforzar el tiempo y el tiempo libre para poder entender y mejorar esos desarrollos. Entendiendo la observabilidad, y esto es un poquito más retomando cuáles son esos pilares que trae la observabilidad. Entonces, lo que buscamos es que la observabilidad mida el estado en un momento de tiempo, pero con los modelos de inteligencia artificial me va a permitir, con las plataformas actuales, es de tener la trazabilidad y los registros hasta de un segundo, que permite tener la trazabilidad en tiempo real. ¿Cuáles son esos tres pilares? Bueno, tener toda la parte de login, todos los registros centralizados para poder correlacionar estos datos, todas las métricas, permitir el rendimiento, análisis, comportamiento y poder utilizar esta información para hacer forecast, capacity planning, optimización de las plataformas y la trazabilidad para poder estudiar el comportamiento tanto de los usuarios como de las aplicaciones. Entendiendo este concepto, aquí es donde empezamos a trabajar y donde es que incorporamos la inteligencia artificial. Entonces, el objetivo de la observabilidad es entender lo que está ocurriendo en las plataformas o aplicaciones y detectar y resolver los problemas. Así de simple, utilizando modelos analíticos para que sea eficiente y fiable la información. Esto nos lleva a entender la diferencia entre lo que es el monitoreo tradicional, que es toda aquella capa que hoy entendíamos y teníamos que lo que hacía era traer información en muestras de datos de cada minuto, cada 5 minutos, ¿verdad? De la información de la infraestructura, pero de forma aislada y no se entendía el entorno. ¿Y qué es lo que hace? Si yo no logro ver el 100% de mi tecnología o de mi servicio, difícilmente voy a poder arreglar lo que hoy tengo. Entonces es donde viene la observabilidad y cambia este paradigma, porque convierte aquellos sistemas que hoy son opacos o no tenemos visibilidad de una forma completa y aplicando modelos de Machine Learning, por ejemplo, nunca vamos a lograr hacerlo de una forma transparente. Entonces la observabilidad me permite hacer eso, convertir esos sistemas opacos en un sistema transparente, donde yo voy a poder guiar, entender e interpretar los datos que tengo de todo el entorno. Entonces, analicemos qué es lo que nos ayuda la inteligencia artificial y el machine learning. Entonces, nos va a permitir mejorar la observabilidad en qué elementos, en la obtención de datos, porque al lograr capturar el 100% de los datos, voy a poder correlacionar la información. Voy a tener modelos de aprendizaje continuo. El Machine Learning me va a permitir tomar la información en tiempo real e histórica y hacer análisis predictivos y ver los comportamientos y los patrones a futuro. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Verdad? Poder hacer análisis avanzado, llegar al detalle del código de las aplicaciones en la observabilidad y poder generar recomendaciones o retroalimentación a los equipos de desarrollo. Tener detecciones proactivas, ¿verdad? ¿Qué significa? De acuerdo a los cambios de comportamiento nos indiquen dónde hay un posible o potencial problema que podemos atender y evitar antes de que suceda. La optimización automatizada. Esto también es un elemento muy importante. Hoy por hoy desarrollamos y no tenemos conciencia del impacto que estamos teniendo, desde la parte de sustentabilidad hasta la parte de costos. Entonces la plataforma de observabilidad toma esta información, la transforma en información que luego nos permite cómo optimizar de una forma automatizada y centralizada, entendiendo el entorno. Y obviamente la presentación
de modelos inteligentes, donde la información se presenta en forma de contexto, donde voy a tener la información a nivel de logs, ¿verdad? A nivel de trazabilidad y la experiencia del usuario para poder interpretar cuál es el impacto que estoy teniendo. Entonces, basándonos en estos pequeños ejemplos, ¿verdad? Pueden haber más ejemplos y vamos a tener otra segunda sesión más adelante ya para ir profundizando sobre estos conceptos. Voy a hacer unos cuantos ejemplos relacionados sobre estos temas. Entonces, antes de cambiar, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Em, Perdona, no veo, o sea, no veo preguntas, no es que no veo. Perfecto, no, está bien, listo, perfecto. Voy a poner aquí en el chat y para que se animen, no me han puesto ni emoticonas ni nada, voy a poner yo mis emoticones para que se animen. Gracias, Sabri. Sigamos y ahí voy a consultarlos. Perfecto. Cualquier tema me pueden indicar en cualquier momento. Voy a tomar de ejemplo una aplicación que tengo, ¿verdad? Es más, voy a mostrarles. Esto es una plataforma que me permite extraer la información de todas las capas. Entonces voy a ponerlo primero en un contexto general para que lo veamos y después voy a centralizarme en una aplicación. Acá lo que estoy haciendo es que parte de la observabilidad es que yo logro extraer la información en tiempo real y veo todo el comportamiento del entorno de mis aplicaciones. Entonces lo puedo segmentar en capas, puedo ver cómo está fluyendo la información, porque la misma plataforma va descubriendo y va adaptándose a los cambios de la plataforma. Entonces, si ustedes observan, voy a cambiar acá el rango de tiempo para que podamos entender en las últimas 24 horas cómo ha sido el cambio de mis transacciones, de mis servicios, ¿verdad? Entonces aquí puedo entender cómo es esa relación, cómo es esa comparativa, ¿verdad? Esa trazabilidad a nivel de los flujos. Entonces puedo ir entendiendo qué cambios, quiénes están impactando, ¿verdad? A nivel de servicios y poder tener un detalle de la trazabilidad. Y como les dije, algo de lo que trae la observabilidad es que me va a permitir medir en tiempo real todas las transacciones. Y de esto es donde empezamos a entender cómo él va aprendiendo. Por ejemplo, acá me va indicando los cambios de las aplicaciones que hemos tenido, ¿verdad? Cuáles son los despliegues y poder mapear el entorno a nivel de entender si este cambio tuvo un impacto en la trazabilidad o la transaccionabilidad de mis servicios, si aumentaron o se degradaron mis TPS o transacciones por segundo, porque esto me va a llevar a entender cuál es el porcentaje de indisponibilidad de mi servicio y luego cuantificarlo a nivel de negocio, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a ampliar el rango de tiempo para que entendamos y veamos mucho más patrones, ¿verdad? Pero esta vez voy a enfocarme en una aplicación, no en todo el entorno, ¿verdad? Porque yo puedo segmentar este análisis por aplicaciones y por servicios. Pues voy a tomar una aplicación que hoy por hoy tiene transaccionabilidad y tiene algunos issues. Ya el sistema me está indicando que tengo patrones de comportamiento o desviación, donde hay latencia o indisponibilidad de mi servicio. Entonces es interesante porque acá la plataforma, si ustedes ven, me empieza a agrupar en la parte inferior, ¿verdad? Algunos indicadores, donde el mismo sistema está aprendiendo del comportamiento. Entonces, vean que me lo agrupa en 4 grandes elementos. Primero me indica los cambios que he tenido de la plataforma, cuáles han sido los release o despliegues. Entonces aquí ya podemos ir entendiendo qué es ir a preguntar o analizar con el equipo de desarrollo estos cambios. También me muestra todas las alertas o situaciones o patrones que se están presentando a nivel de fallas, ¿verdad? En los momentos. Entonces, muy curiosamente, que obviamente cada vez que hay un cambio de patrón o de release, hay alarmas. A nivel también acciones. ¿Qué significa? El sistema va entendiendo el comportamiento de las transacciones y también nos va indicando si han habido acciones o automatizaciones, ya sea por optimización de la infraestructura o automatizaciones por recuperación. Entonces nos va marcando los puntos donde se han presentado y si han sido exitosos o si han fallado, ¿verdad? Entonces podemos entender el impacto a nivel de transaccionabilidad, donde hemos tenido errores, donde hemos tenido indisponibilidad y donde han habido automatizaciones. Y también nos demuestra los patrones. Aquí es donde empieza a entender y a trabajar parte también la inteligencia artificial porque nos muestra los potenciales problemas, cuál es el cambio de patrón y entonces nosotros podemos investigar. Y esa investigación puede estar orientada a
identificar cambios en el código de programación o bien cambios en la infraestructura. Entendiendo esto, ya podemos entender cuáles son esas dependencias, cuál es el impacto, ¿verdad?, que estamos teniendo y cuáles son aquellos elementos que tienen un impacto a nivel de infraestructura o un impacto a nivel de transaccionabilidad. Entonces, en este caso, voy a irme un poquito a la parte de desarrollo. Bueno, vamos a entender si hay impacto sobre el desarrollo y que la plataforma nos analice. Entonces, la plataforma, como está capturando la información al 100% de las trazas, me va a ir mostrando todas esas trazas que se están presentando dentro de las aplicaciones, cuál es el porcentaje de errores que estoy teniendo en las diferentes capas. Pues aquí lo podemos observar, ¿verdad? Y en este caso, yo le voy a decir a la plataforma que simplemente me filtre los errores, solamente me muestre los errores porque quiero enfocarme en hacer una depuración de la aplicación. Entonces voy a buscar acá, voy a tomar uno de los errores y aquí me está mostrando. Entonces, si ustedes observan, me está indicando cuál es esa trazabilidad, ese detalle, simplificando y contextualizando los datos. ¿Por qué? Me muestra los llamados de las transacciones, ¿verdad? ¿Cuál es el paso a paso de lo que hoy se ejecutó? Me muestra cuáles son los códigos, ¿verdad? Me muestra a nivel de la aplicación qué es lo que está sucediendo, cuáles son los errores en los logs y cuáles son los endpoints que están siendo afectados. Entonces, yo puedo ya entender, empezar a... Hola, hola. Creo que se nos cayó Sauri. ¿Me confirman? Yo, Monse, Angie, si también se les cayó a ustedes. Sí, correcto, Gaby. Ah, ok. No, es para ver si soy yo la que estoy. A veces pasa. No, Sí, pues, Jairo. A ver, ya finalmente usaron mis emoticones. Ahí Jairo ya no se usó el emoticón. Ya Jairo ya sabe casi que está regresando, así que démosle unos minutitos. Ah, Jairo se está riendo. ¿Ven? Para eso sirven los emoticones. Buenísimo, Jairo. Gracias por ponerlos. Sí, cosas que suceden y a veces se jala a Murphy ahí, se cola a Murphy ahí en los Wainers. Así que no sé si Monse, Jory, Angie, si pueden como chatearle, como digo yo, detrás de cámaras a Sauri para ver cuánto le falta para regresar. sí, ya estoy en eso. Gracias, Angie. Ok, súper. Mientras tanto, voy a empezar a spamearlos con mis cosas de marketing. Mientras tanto, los voy a ir invitando porque nosotros en GBM tenemos varios webinars. Aquí estoy, como digo yo, haciendo trampa, viendo la otra pantalla. Tenemos varios webinars de GBM que son completamente gratuitos. Por supuesto, estamos en este de observabilidad, pero también tenemos uno el 8 de mayo que es sobre inteligencia empresarial en acción. Tenemos otro el 22 de mayo, que es liderando el cambio, la fuerza del pensamiento sistémico. No todo de tecnología, este de hecho es como más de habilidades blandas, si queremos llamarlo de alguna manera. Y luego tenemos otro que es el futuro de la gestión de datos ¿Sí me escuchan? empresariales. Sí, Sabri, ahí estás. Entonces, bueno, ahí los invito a que se registren. Estoy haciendo tiempo, Sabri. Ahí los invito a que se registren a estos webinars que los dejo por ahí por si pueden alguno pues registrarse. Bienvenidos a estos eventos, perdón, a estos webinars que tenemos completamente gratuito. Sabri, no estamos viendo tu pantalla, te escuchamos cuando hablaste, pero aún no te estamos viendo por aquello. ¿Sí me escuchan? Sí, Disculpen. te Ok, escuchamos. Ah, perdón. ya Creo volvió que la pantalla. Ahora sí. sí, creo que se me fue un Otra momento vez. el internet. Sí, gracias. Eso es lo que ya me estaba conectando al otro ambiente. Creo que se me No fue te el internet. preocupes. Bueno, Ok, aquí te dejo. perfecto. No sé en qué parte quedé. Iba a hacer el ejemplo del problema para que Tal veamos el cual, código. exacto. De hecho, Ok, fue como vaciló porque tú dijiste, bueno, entonces vamos a ver. Y como que más o menos por ahí. ok, perfecto. En este caso, voy a entender el comportamiento, voy a tomar uno de los errores y vamos a ver cuáles son esos errores. Entonces, por ejemplo, acá vemos un microservicio que está asociado hacia Amazon. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. El sistema me empieza a agrupar, me empieza a entender cómo son las transacciones, cuánto es el porcentaje de fallido, cuál es esa latencia. Me va mostrando detalle a detalle el paso, dónde hay una falla, dónde se ha presentado un release,
si tenemos acciones o potenciales problemas. El sistema va aprendiendo y nos va indicando. Entonces, al analizar estas situaciones, ¿verdad? Él nos va a mostrar cuál es la ejecución, cuál es la transacción y el detalle de lo que está sucediendo. Entendiendo desde el contexto de los errores, porque nos permite analizar los errores y nos trae agrupados los errores asociados al incidente. Y también nos permite entender la programación. Entonces acá podemos ir viendo qué es lo que está sucediendo, cuáles son las transacciones, ¿verdad? ¿Qué son los comandos que se están mandando a ejecutar? Y nos muestra el código de programación. Entonces nos dice, usted tiene un elemento, usted tiene un incidente, tiene una probabilidad y el sistema va entendiendo en qué punto de la aplicación hay un impacto. Entonces nos muestra la codificación de la aplicación, ¿verdad? Y cuál es la línea de código donde hay una situación, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver qué es la línea, nos la marca específicamente, para que así nosotros podamos trabajar con el equipo de desarrollo, hacerle las recomendaciones y entiendan en qué clase, en qué componente, en qué elemento es que está fallando, ¿verdad? Entonces acá nos marca cuáles son las líneas de código. Y así para cada uno de los casos. Entonces podemos ir interpretando, podemos ir entendiendo, analizar dónde es que está fallando, dónde hay una asociación directa entre el código, el log y el componente que está siendo afectado. ¿Por qué? Porque no lo analiza y no lo agrupa de una forma entendible. Ok. Entonces ya entendemos cómo podemos interpretar el impacto de las aplicaciones, la disponibilidad y la transaccionalidad. Bueno, pero ya no solo esos son estos elementos, sino que también nos permite la observabilidad, es poder entender qué vulnerabilidades tenemos. Porque la plataforma me va a indicar cuáles son aquellos impactos a nivel de vulnerabilidades que hoy estoy teniendo dentro de los diferentes servicios, cuáles son los que están generando algún error, ¿verdad? Y así poder asociar el servicio, el componente y qué vulnerabilidad tengo. Entendamos que ya hoy ya no solo es DevOps, sino que hay que también involucrar la parte de seguridad. Entonces aquí podemos entender cuáles son los servicios asociados, cuáles son los impactos y entender esa relación de vulnerabilidad y poder aplicarlas antes de que tengamos un problema. Entonces el sistema analiza la disponibilidad, analiza las vulnerabilidades y qué servicios son los que están siendo asociados. Y estos servicios ya podemos entender qué es lo que hay que ejecutar. Ese es el otro ejemplo. El otro ejemplo es, pensemos que nuestra plataforma está ejecutando tantas transacciones por segundo, pero nos están haciendo, por otro lado, cambios en la infraestructura. Entonces nosotros podemos entender y la plataforma nos hace un análisis de recomendaciones y automatizaciones de cuáles son esas recomendaciones para tener la plataforma disponible. Por ejemplo, dónde hay que hacer resizing, dónde hay que hacer escalamiento de las máquinas virtuales o los de servicios, porque nos va a identificar la categoría a nivel de la acción y cuál es el impacto. Si es eficiencia, si es performance, si es costos también. El sistema nos va a permitir entender ese comportamiento y nos va a indicar, ok, para nosotros tener un modelo eficiente de servicio, usted tiene que ajustar los componentes y los recursos para garantizar la disponibilidad de una forma eficiente. Entonces, lo podemos entender acá. Si es un tema de performance, también. O si es un tema de costos. Entonces, aquí nos hace un análisis de cuál es el impacto, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de configuración que yo tengo que aplicar para tener una mejora en el performance? Entonces, aquí, si ustedes ven, nos está indicando cuál es la máquina virtual, cuáles son los servicios a nivel de aplicaciones asociados, ¿verdad? Y a su vez, si yo quiero aplicar ese cambio de configuración. Entonces, ya nos hace un análisis de optimización de la infraestructura, nos hace un análisis de recomendación y cuáles son los impactos que tengo. Entonces, la plataforma va aprendiendo, y aquí ya voy a profundizar un poquito más en la parte de aprendizaje, nos hace un modelo donde nos está haciendo un capacity planning, ¿verdad? Del comportamiento de la infraestructura, nos hace un forecast del componente o del servicio y cuáles son esas recomendaciones. Y así podemos entender cuáles son los servicios
los impactos, cómo optimizarlo y entonces mantener esa eficiencia. ¿Por qué? Porque el modelo de observabilidad me va a permitir interpretar todos los componentes y qué infraestructura está asociada a estos elementos, ya sean containerizada, microservicios en las premisas, plataformas legadas o nubes públicas. Y de esta forma nos va a dar ese análisis de eficiencia, cuáles son las transacciones, cuál es el tiempo de respuesta y cuáles son las recomendaciones de optimización. Entonces, si ustedes ven acá, estoy tomando uno de los llamados que estábamos viendo dentro de la observabilidad, me está haciendo un análisis general, me indica en rojo, verde, amarillo, cuáles son aquellos cambios o acciones que yo tengo que hacer para aumentar mi eficiencia, ¿verdad? Entonces aquí nos va analizando, nos dice cuáles son esas recomendaciones o acciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hay elementos a nivel de las nubes públicas, Azure, AWS, Google, y cuál es el cambio de configuración que yo tengo que hacer, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de escalamiento a nivel de volúmenes, a nivel de rendimiento, entonces, por ejemplo, los controladores, ¿verdad? O, por ejemplo, ven que acá me está diciendo que tengo que hacer un movimiento a nivel de pods, ¿verdad? Donde él me indica todas esas características, todos esos impactos y cómo optimizar la plataforma. ¿Por qué? No necesariamente hay una falla de aplicación, sino que hay una falla por optimización, falta de recursos o tenemos un cuello de botella porque tenemos varios elementos que están siendo utilizados y dependen de un mismo recurso. Bueno, entonces, la plataforma empieza a entender y nos empieza a recomendar. Esta recomendación puede ser que nosotros de una vez le digamos a la plataforma automatice. Entonces, para las siguientes acciones o aquellas acciones que ya vienen preestablecidas dentro de la plataforma, podemos ya de una vez que la misma plataforma tome acción. O bien, podemos calendarizarla o que un usuario, ingeniero, identifique y autorice la ejecución, ya sea tanto en las premisas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de componentes, como en las nubes públicas. Y así podemos tener un entorno optimizado. ¿Por qué? Ya no solo cuando hablamos de nubes públicas nos va a hablar de cuáles son los cambios de infraestructura que me afectan la aplicación y me impactan la aplicación, sino cuál es el costo y la inversión que yo voy a tener. Ok. Voy a regresar a otra parte de los casos de uso. Entonces, ya sabemos que podemos, desde la perspectiva de observabilidad, interpretar y correlacionar cuáles son las vulnerabilidades que tengo asociadas hacia mis aplicaciones y el impacto que tengo. A nivel de optimización, ¿cómo puedo ser eficiente, optimizar mi infraestructura para que mi disponibilidad no sea afectada? ¿Verdad? Y obviamente poder entender, analizar e interpretar las dependencias de los componentes, la trazabilidad, los logs y las transacciones que estoy capturando en tiempo real. Pero ¿qué pasa con los eventos, verdad? Ahora sí. Cuando yo tengo una gran cantidad de eventos, el sistema me va a interpretar y me va a entender y me va a entregar esos incidentes. ¿De qué forma? Podemos tener diferentes puntos de entrega y vamos a tomar uno que tengo por acá de ejemplo, ¿verdad? Entonces el sistema nos va a entender, interpretar estos datos y nos va a decir cuál es el impacto que estoy teniendo, cuál es la métrica o el cambio de comportamiento de patrón que estoy teniendo, si es un tema de latencia, si es un tema de violación de umbrales, qué servicios están asociados y la plataforma va a interpretar cuáles otros eventos están siendo disparados o se están presentando, cuál es la duración y cuál es la correlación. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo que tengo alta lentitud en las transacciones que se ejecutan dentro de la página web. Entonces, él me va interpretando cuáles son esos elementos, cuáles son esos eventos que estoy teniendo asociados, ¿verdad? Y aquí es donde empieza la parte de inteligencia artificial a implementar y complementar con el Machine Learning. ¿Por qué? Me dice cuáles son las posibles causas a nivel de conectividad sobre la base de datos, cuál es el 100% de evidencia. Entonces, la herramienta de monitoreo me va a hacer un análisis y me le va a poner pesos, ¿verdad? Me va a decir cuáles son las posibles causas, cuál es el porcentaje de evidencia de acuerdo al rastreo, a los elementos, ¿verdad?
¿Cuáles son las otras potenciales causas, verdad? Vea que aquí me lo va a clasificar alto en alta, media y baja, ¿verdad? Entonces aquí me va indicando cuál es la recomendación de los diferentes posibles o probables causas. Luego, ¿cuál es el análisis y bajo qué criterio fue que el mismo sistema interpretó, entendió y asoció los eventos para poder presentar una solución? Entonces, detecta el evento y el patrón a nivel de comportamiento de transaccionabilidad, que esto es variable dependiendo de la fecha del día de mi negocio. Después de eso, me asocia los eventos que están generándose durante el rango de tiempo, ¿verdad? Me dice que basado a estos patrones, estos comportamientos, cuáles son las probables causas que yo tengo, ¿verdad? Que puedo tener 3, 4, 2 y nos dice cuál es la evidencia sobre estas posibles causas. Y luego viene el otro elemento, que son las recomendaciones, que son aquellas automatizaciones o recomendaciones de cómo corregir. Entonces el sistema nos va a generar una serie de posibles scriptings o recomendaciones de cómo solventar el problema. Entonces aquí vamos a ver, en este caso le di clic a uno para ver, y entonces aquí nos dice, bueno, la acción detallada es hacer un reinicio de la base de datos y nos dice cuál es el scripting a ejecutar. Entonces, ya no, yo puedo consolidar, entender, ¿verdad? Este patrón, denme un segundo, que me regresé, y utilizar las recomendaciones. Estas recomendaciones yo las puedo transformar en una automatización, ¿verdad? O bien el sistema ya trae una serie de automatizaciones que aplica a la infraestructura. Y si en este caso yo todavía no estoy convencido, tenemos la capacidad que viene incorporado un motor que se llama Watson X, ¿verdad? Que él nos puede dar una serie de recomendaciones basado en el comportamiento y nos dice, esta es la posible contextualización y lo que usted debería de ejecutar. Entonces él analiza y nos puede generar una o dos diferentes recomendaciones, ¿verdad? Entonces acá nos dice que analicemos los logs de las aplicaciones y nos da una serie de recomendaciones y pasos a seguir. Entonces ya la plataforma ya no solo es esa plataforma como entendíamos con las herramientas de monitoreo, que simplemente era mandaba un correo, mandaba un evento, nos saturaba el buzón, pero no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? El sistema nos permite, nos agrupa e interpreta estos datos, ¿verdad? Y ya si quisiéramos ver con más detalle, podríamos ver las transacciones. Entonces, vean qué interesante. Podemos ir y analizar esas transacciones que se están presentando, interpretarlas y así poderlas asociar. Este es el otro ejemplo de cómo es que la inteligencia artificial nos permite, nos agrupa, nos simplifica el modelo de análisis de datos. Ok. El otro modelo es interpretar qué es lo que está haciendo el usuario. Eso es muy importante, porque podemos entender el entorno. Yo he explicado el entorno, cómo podemos correlacionar la información dentro del entorno, pero también viene la parte de qué está haciendo el usuario. Entonces aquí es donde ya yo puedo interpretar qué está haciendo el usuario desde cualquier perspectiva, desde qué punto geográfico, cómo estoy navegando, qué sistemas operativos está utilizando y poder hacer un análisis sobre la correlación, el impacto que están teniendo los usuarios y el backend, ¿verdad? Porque el mismo sistema nos va generando esas relaciones, cuál es el usuario, cuál es la navegación, cuál es el estatus, qué tipo de transacción está ejecutando, ¿verdad? Y así poder interpretar todos estos elementos asociados al backend. Entonces ya vamos a poder interpretar un incidente y una falla, qué usuario en particular está teniendo esta falla y así correlacionarlo con el servicio total y ver si es un problema de optimización, de vulnerabilidad o de código de la aplicación. No sé cómo estamos de tiempo, disculpen, o si voy muy rápido. De tiempo quedan 15 minutos, Sabri, Ok, perfecto. y si vamos muy rápido, no sé, ahí que nos comenten, pero gracias por preguntar. Aquí estamos. Voy a tomar otro ejemplo, ¿verdad? En este caso voy a tomar esta aplicación, ¿verdad?
que es un entorno donde estamos analizando el comportamiento a nivel de patrones. Voy a hacer un análisis, por ejemplo, de los últimos 7 días para entender cómo se ha procesado esta transacción, cuáles son los TPS, ¿verdad? ¿Qué errores estoy teniendo? Y entonces acá es donde yo puedo visualizar y hacer un análisis de estos patrones y entender cuál es el flujo de una forma muy sencilla. Entonces acá me está mostrando los errores, cuál es el impacto, cuál es la transaccionabilidad. Vean que lo tomé a nivel de la aplicación. Entonces, el sistema asocia el error de la aplicación también con el usuario que está siendo impactado. Entonces, él va interpretando, va correlacionando, dice, ok, en este punto de las transacciones dentro de mi aplicación se están presentando problemas. Y tomé uno de los usuarios que está teniendo problemas. Entonces, puedo interpretar, puedo ubicarme en ese problema, saber cuál es el usuario, anticiparme a una queja, ¿verdad? Y así poder escalar, atender de una forma más rápido a la situación de los diferentes usuarios. Entonces, ustedes ven acá, estoy interpretando toda la navegación de los diferentes usuarios, cuál es el impacto que están teniendo y así poder focalizar mi esfuerzo en mejorar esa percepción de los usuarios. Con esto nos lleva al otro contexto, ¿verdad? Que es que los modelos analíticos, perdón, me permite analizar desde cualquier perspectiva, ¿verdad? Al tener yo la información, ¿verdad? Denme un segundito. Análisis. Perfecto. Yo puedo analizar, o el mismo sistema analiza, bueno, cómo se están comportando las aplicaciones móviles, cómo se está comportando la infraestructura, los servicios y los llamados. ¿Por qué? Porque la plataforma tiene un concepto de Smart Alert. Y esto lo tenemos que ver en cualquier perspectiva de plataforma de observabilidad, que son modelos de aprendizaje. El sistema va aprendiendo estos comportamientos, nos va dando patrones, ¿verdad? Y cómo el servicio está siendo afectado, ¿verdad? Entonces, él nos va entendiendo y aquí es donde viene el Machine Learning a aplicar estos modelos, ¿verdad? ¿Por qué? Él toma ese análisis de las últimas 24 horas, de los últimos 7 días, de rangos específicos, y entonces empieza a entender cómo se comportan los servicios, cuál es la dependencia, ¿verdad? Que tengo a nivel de ese servicio, y entonces cómo es el flujo de datos, que es algo que me permite, ¿verdad? Interpretar. ¿Por qué? Porque ya la plataforma va a saber quién está llamando a quién, cuál es el componente que está generando problemas, que son los que se ven ahí en rojo, ¿verdad? Cómo esa trazabilidad y entonces poder ver la latencia, poder ver dónde tenemos errores, dónde tenemos llamados, simular el llamado para poder interpretar cuál es esa disponibilidad, dónde están los errores, dónde está la latencia. Entonces, si ustedes ven que estoy viendo el flujo de cómo se van presentando los elementos y los servicios para poder entender. Y la plataforma me va guiando dónde es que hay un error y nos va a ir haciendo las recomendaciones. Ok. Esto también me va a permitir, si yo tengo elementos externos, que nosotros los conocemos como endpoint, cómo está esa trazabilidad de ese endpoint, ¿verdad? Y poder cuantificar cuántas son las TPS o transacciones por segundo que está ejecutando cada uno de los endpoints y así entender cómo es que están fallando. Entonces, tengo la capa de aplicaciones y si ustedes ven, ahorita no he hablado de infraestructura. Me he enfocado en las aplicaciones, cómo puedo analizar la vulnerabilidad, cómo puedo aplicar la eficiencia y optimización de infraestructura, cómo el Machine Learning va entendiendo el comportamiento de mis aplicaciones y los eventos que se están presentando y cómo se pueden automatizar. Bueno, entonces aquí voy a tomar otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, llamados. De igual forma, él va a interpretar cuál es el comportamiento, nos va a generar posibles y automatizaciones. Ve, en este caso, ya son automatizaciones que están definidas, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones? Pero de igual forma, estas recomendaciones, yo puedo analizar si hay recomendaciones adicionales
sobre la plataforma que sean sugeridas. Y esto me va a permitir mejorar y automatizar. Ahora, si no hay una recomendación, ¿verdad? Yo puedo construir esa recomendación, yo puedo crear esa automatización, ¿verdad? Porque hay patrones muy específicos de acuerdo al negocio, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir y crear una automatización, una recomendación y luego guardarla para que en futuros cambios o se presenten problemas ya esté asociada, ¿verdad? Entonces, estas recomendaciones yo las puedo configurar, asociar a un componente específico y entonces yo puedo crear esta acción. Esta acción, cuando se presente, pero, ok, no tengo permisos ahorita para crearla. Entonces, yo puedo crear automatizaciones, puedo buscar recomendaciones, puedo correlacionar estas acciones para luego definitivamente dejar cuál es la consideración e impacto que voy a resolver con los scripting que ya están desarrollados o analizados. Automatizaciones. Vamos a tener de diferentes tipos, ¿verdad? Yo puedo tener todos los que yo haya construido, ¿verdad? Manualmente, simplemente, por ejemplo, llamando plataformas como Ansible, scripting, APIs, documentación, o bien yo puedo buscar y que la misma plataforma me genere automatizaciones. ¿Por qué? Porque el modelo de inteligencia artificial va aprendiendo y yo le puedo estar solicitando diferentes acciones y estas configuraciones estarlas enriqueciendo. Entonces la plataforma siempre va a estar constantemente aprendiendo, modificando y agregando recomendaciones para aplicar a la infraestructura. Y si ustedes ven el ejemplo, yo no les conté un poquito, pero aquí sí les voy a mostrar. Mi plataforma no está solo asociada a una plataforma sobre microservicios, sobre Azure o sobre Google. Yo la tengo distribuida. Tengo plataformas, por ejemplo, como MQ, tengo microservicios, tengo bases de datos Oracle, SQL, tengo plataformas IBM como AS400, Power, ¿verdad? Entonces, la plataforma es una forma integrada de análisis de comportamientos del negocio, no tanto de una plataforma específica. No sé si hay alguna consulta, recomendación en este punto. Aquí seguimos, Sabri, pero no veo nada. Ok, perfecto. Voy a regresar a la parte de optimización. Algo muy importante y que hoy es prácticamente de todos los días. Antes nosotros hablábamos del capacity planning, hablábamos de cómo optimizar la infraestructura, qué tengo que hacer con la parte de eh, capacidades que tengo y lo que se hacía era un proceso de capacity planning, que se hacía cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Cada año. ¿Y qué es lo que hacíamos? Simplemente íbamos a ver la infraestructura, tomábamos estadísticas y a partir de ahí decíamos, necesito X o Y infraestructura. Pero ya hoy no, como tenemos modelos de compra por demanda, servicios en la nube, yo tengo que estar haciendo un capacity planning prácticamente que diario. Entonces la plataforma nos permite hacer ese capacity planning. ¿De qué forma? De una forma, ella se conecta a todas las infraestructuras, ¿verdad? Estamos hablando de nubes públicas, data center. Entonces nos hace unos modelos donde entendemos cuál es la relación, cuál es el inventario que tengo, por ejemplo, de máquinas virtuales, cuáles son la infraestructura que tengo a nivel de comunicaciones, cuál es la infraestructura que tengo a nivel de componentes de microservicios, contenedores, data center, cuáles son las nubes públicas o las zonas que están más críticas. Él va interpretando, va asociando todos estos elementos, ¿verdad? Desde el almacenamiento, estamos hablando desde el storage también, desde los switches, router, elementos de red, y nos hace un mapa de dependencia y análisis de impacto. Tengo las aplicaciones, tengo la infraestructura y las asocia. Entonces, cuando ya tengo todos estos elementos, empieza a hacer un capacity planning prácticamente que en tiempo real. Y entonces nos dice si es un tema local, voy a pasarme primero a la parte local, ¿verdad?
¿cuáles son esas recomendaciones que yo tengo que hacer? A nivel de, por ejemplo, máquinas virtuales. Entonces nos dice cuál es el resizing o el cambio de configuración que yo tengo que hacer. Si es un tema de rendimiento o de capacidad. Entonces, o de disponibilidad, perdón. Entonces aquí podemos ver si es un tema de eficiencia, si es un tema de compliance, y yo puedo entender, analizar y ver si podemos automatizar. Entonces la plataforma me hace un análisis de comportamiento, nos hace un forecast, nos dice cuál es el estado. Sabri, creo que se nos fue Sabri una vez más. Correcto, Gaby. Sabri, Por ejemplo, a nivel de controladores, a nivel de componentes, a nivel de dispositivos de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver si es un tema de resizing o modificación de parámetros a nivel de clúster. Si, por ejemplo, tenemos temas con los servidores de base de datos, él va a analizar si hay problemas, por ejemplo, en el storage, en los logs transaccionales, y nos va a hacer la recomendación de qué es lo que yo tengo que hacer. Si necesito modificaciones a nivel de límites de los contenedores, de las bases de datos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver. Podemos ir y el sistema nos hace todo el inventario de toda la plataforma, nos hace todo un análisis de todos los componentes, ¿verdad? Y cuáles son las uy, perdón, estaba mute. Otra vez se nos fue Sabri. Démosle un chance y si no sigo hablando. Nada más me confirman que sí se fue también Sabri, igual que a mí. Sí. Ok. Ok. Entonces, ahí me ayudan otra vez a contactarlo, Angie. ¿Sabes? Ya Jairo está aprendiendo a usar los emoticones. Muy bien, Jairo. Sí, correcto. Gracias, Angie. Y igual creo que ya le faltaba súper poco para cerrar el webinar. Vamos a ver si regresa y si no, ya vamos finalizando para no abusar de tiempo de ustedes. Y bueno, les pedimos obviamente disculpas. Nombre de la herramienta. Esta es Turbonomic, ¿verdad, Angie? Si me confirmas. Correcto, la demo que estaba haciendo Sabri ahorita es sobre Turbonomic. Ajá, esta algo. Turbonomic es de IBM. Ahí está, Sabri. Sí, ya, perdón, Y otra vez sucedió el tema del internet. Ya me cambié está de ahí. red para que no vuelva a suceder. Gracias. Nos preguntaban, perdón, el Perfecto. nombre de las herramientas. Creo que estás usando Turbonomic e Instana, ¿verdad? Ambas de IBM. Estoy utilizando, es Perdón, ambas correcto, de estoy Red Hat, utilizando. perdón. Puse IBM, pero ignórenme, son de Red Hat. Pero bueno, son familia, así que todo bien. Sí, estoy utilizando porque parte de la observabilidad y tal vez acá en el resumen que traigo, ¿verdad? Voy a mostrarles. Ya hoy no se ve como un solo o se ven aislados. En resumen, la observabilidad va a utilizar inteligencia artificial y técnicas de machine learning, ¿verdad? Que me van a complementar el modelo para poder tener un mejor aprendizaje y carga de los datos. Pero la observabilidad tenemos que verla de una forma integral. ¿Por qué? Yo colecto datos que me van a permitir hacer análisis de costo, control y optimización de la infraestructura. Voy a utilizar temas de seguridad a nivel de vulnerabilidades, temas de análisis de configuración, que todavía ahí tengo el ejemplo de cómo yo analizo la configuración y dónde me detecta cambios en la configuración, el forecasting, predicción, el root cause analysis, que era parte de lo que estábamos viendo cuando identificamos el código de programación, la detección de anomalías, ¿verdad? La automatización y reparación, ¿verdad? Entonces, siempre buscando la parte de servicios. Entonces, todos estos elementos hoy se concentran y se integran de una forma sobre la observabilidad. No podemos verlo ya de una forma aislada, sino hay que verlo de una forma integrada.
Entonces, ¿cuál es el componente? Yo estaba utilizando 3 elementos, que era Instana como plataforma de observabilidad integrada con IBM Concert, que es un componente para la parte de seguridad, vulnerabilidad, y la parte de Turbonomic, que me hace toda la integración entre las dos plataformas para tomar el insumo de la observabilidad y poder hacer las recomendaciones, ¿verdad? Esos son los 3 elementos que estaba utilizando para ejemplificar lo que es la observabilidad aplicando modelos de inteligencia artificial. Gracias, Sabri, buenísimo. No sé si tenés algo, que ya estamos casi a la hora. Igual si tienen alguna consulta, y sí, perdón, me enredé de nuevo, sí son de IBM, no son de Red Hat. Instana y Turbonomic, y como bien puso Angie, Instana para observabilidad, Turbonomic más para la parte de optimización. Y evidentemente, Y como IBM dices, Concert, ah, y IBM Concert para toda la parte de que- vulnerabilidades. esa justo decía, es Concert, es CONCERT, ¿verdad? Pues, correcto. Ok, sí, esa también la hacía poner por ahí, que se integraban junto con IBM Concert. Entonces, igual si tienen alguna consulta, algún comentario, y no sé, Sabri, algunas palabras finales como para ir cerrando la sesión. Bueno, como resumen, yo traía que realmente hoy por hoy la inteligencia artificial realmente ya es un elemento que tiene que venir implícito dentro de la observabilidad. Ya no podemos decir que es opcional. ¿Por qué? Por el alto volumen de infraestructura, tecnología y datos que tenemos. Entonces, hoy por hoy la observabilidad tiene que ir de la mano con todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de costos y todo el tema de vulnerabilidades. Y hay que aprovechar, sacarle y entregarle información a la inteligencia artificial, porque por sí sola no va a resolver los problemas. Nosotros tenemos que alimentar estas bases de datos de conocimiento, este machine learning, para que se vuelvan con un mejor detalle de nuestro comportamiento a nivel de negocio. Ok, perfecto. Osmel dice que muy interesante la charla, pero para uno que no está muy al tanto es algo diferente este campo. Definitivamente, Osmel, yo creo que al final, y Sabri, me corregís si digo algo que no es, pero todas estas herramientas evidentemente lo que nos ayudan es, y como yo siempre digo, la tecnología que nos ayuda es, nos facilita a tomar decisiones más ágiles que nosotros como seres humanos a lo mejor duraríamos más. Al final, como siempre digo, por más inteligencia artificial o lo que sea, el ser humano es el que toma la decisión y para eso pues necesitamos, a lo mejor a veces nos sirve, ¿verdad? Tener varios elementos, varias formas de tomar decisiones, ya sean con datos, ya sean con herramientas, ya sean con informes, con reportes y demás. Y estas herramientas lo que nos hacen es ver eso, que como también Sabri explicó, estos tiempos medios de detección, tiempos medios de recovery y demás que también pues Recuperación. son muy importantes para que de nuevo, para que sean, como bien es una herramienta, para que sean decisiones más ágiles y más rápidas, que esto es lo que buscan estas herramientas. Entonces, de nuevo, Sabri, si no me equivoco, estas herramientas lo que hacen es facilitarnos en esa detección de estos incidentes. Así que bueno, igual cuenten con nuestro apoyo como GBM, como consultores. Nosotros también como servicios de tecnología contamos con muchísimas herramientas, tanto de IBM como otros partners, así que también tenemos como una visibilidad que podemos ofrecerles hasta inclusive un centro, digamos, de observabilidad, un centro hasta de seguridad, de ciberseguridad, etcétera. Así que, Sabri, no sé si dije algo que más. No, solamente es correcto, digamos, esta es una plataforma de observabilidad que está inmersa dentro de lo que es la operación de TI. Con estos modelos o estas herramientas lo que me permite es abarcar más información, más tecnología. Antes yo, por ejemplo, tenía solo un servidor de base de datos, ahora puedo tener 100 servidores de base de datos. Entonces, el tiempo de detección que yo voy a invertir o la cantidad de personas que yo voy a invertir para poder detectar una falla es muy alta. Entonces ahí es donde vienen estas herramientas de Machine Learning, ¿verdad? De inteligencia artificial, a acelerar el proceso de detección y obviamente acelerar el proceso de resolución, ¿verdad? Entonces las herramientas son herramientas que me van a permitir ser más productivo en la operación. Ok,
Perfecto, gracias. Jairo dice, gracias, interesante información, una herramienta más para analizar y evaluar. En realidad, 2 o 3, Jairo. Insana Turbonomic y el Concert, sí. Pero de Gaby, nuevo, ajá, Andy, Sí, sí. dale, si sí, quieres. disculpen, veo que ahí habían 2 preguntas en la parte de preguntas y respuestas. No sé si da Ah, chance de abordarlas. perdón, sí, dale, aquí tenés toda la razón. Sí, dice, ¿esta herramienta de monitoreo se instrumenta en el código de las aplicaciones o servicios o cómo se implementa, Sabri? Ok. Cuando yo implemento en el core, yo lo que hago es plegar, es un sensor dentro de los servidores y él hace un descubrimiento. ¿Se recuerdan que yo hacía un mapa donde veíamos las relaciones? Entonces yo hago un descubrimiento, él descubre las aplicaciones, entonces si yo tengo microservicios, tengo Java, Python, Node.js, etcétera, él va a descubrir y analiza el código, ¿verdad? Entonces, en la parte, yo no tengo que hacer desarrollos o modificar código de programación. Ok, perfecto. Y la otra consulta es, esta herramienta APM, ¿cómo se compara con las más conocidas del mercado? ¿Qué la hace diferente? Primero que todo, uno de los factores es que esta plataforma es prácticamente única porque captura el 100% de las trazas, ¿verdad? Entonces, cualquier transaccionabilidad de un usuario lo va a consumir. No es por muestra ni por intervalos de 10 segundos, 1 minuto, 30 minutos, sino que él captura el 100% de la traza de un usuario, igual el 100% de las trazas de las aplicaciones, por ejemplo. Viene integrado la parte de logs. Yo no tengo que hacer un despliegue o un sensor, sino que yo cuando despliego el mismo sensor encuentra los logs, encuentra las aplicaciones y hace el mapa de dependencias, ¿verdad? Otro de los elementos es que es 100% integrable con las plataformas IBM, ¿verdad? Todo lo que son Z390, AS400 y el modelo de licenciamiento es muy sencillo porque se licencia por servidor. No importa la tecnología o la cantidad de aplicaciones, cantidad de CPU o memoria que usted tenga dentro del servidor. Entonces yo no le voy a cobrar conforme usted crece en su negocio. No, él es un modelo plano de licenciamiento, por ejemplo. Ok. Bueno, no sé, ahí Jairo, que fue el que consultó, no sé si le queda claro. A ver, perdón, aquí vamos a ver si tenemos algo más. Sí, bueno, con mucho gusto, Jairo. Bueno, quedamos súper atentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este webinar de GM. La verdad, de nuestro lado, pues agradecerles esta oportunidad. Ahí como bien lo tiene Sauri en su última filminita aquí, también tenemos más información en este sitio que es Observability Center, ya se los voy a poner por acá. Así que igual, si tienen alguna duda adicional, pueden visitarnos ahí y obviamente nuestra página web www.gm.net para todo lo que necesiten. Muchísimas gracias, ahí te están aplaudiendo, Sabri. Muchísimas gracias a todos los que nos Gracias a acompañaron. todos por el espacio. Y sí, gracias. Y cualquier cosa, pues quedamos súper atentos a dudas y comentarios. Gracias, gracias a todos y que estén súper bien. Hasta luego. Gracias, Sabri, Angie, Jolie. Gracias, hasta luego, hasta luego.